RSE, la ràdio catalana de la cultura i l'esport. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo aquí, a La Hora Vikinga. Están sintonizando el 106.9 de la FM. Estamos a día 14, son las 8:12 y esperamos que tengan todos un muy buen día. Estamos despertando la ciudad, despertamos el país y que cada uno viva en el país que quiera. Porque últimamente vivimos en el país de las maravillas, donde políticos y una ideología justifican sus infamias porque hay que comer. Porque la política es eso. El arte de váyase a usted ver quién, sin engañar, convencer, pero al final es destruir el mundo y los valores que vivimos. Empezamos la mañana con nuestros contertulios y nuestras contertulias, nuestros vikingos y nuestras vikingas. Aún falta alguno por llegar porque, como siempre, hay algo de tráfico que dificulta la llegada. Esperemos que los que están en caravana disfruten del paseo porque hay que llegar pronto a trabajar, porque sin trabajo, sin familia y sin amigos no somos nada. Bueno, empezamos esta mañana con nuestros amigos aquí en la mesa y amigas. Señor Paco Sierra, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, Isidro, muy buenos días a todos. Esperemos que los que están llegando estén sintonizando el 106.9. Muy bien, pues de eso se trata. Cada día nos escuchan más. Señor Gonzalo, usted Fabra. ¿Qué tal? Buenos días. Ese apellido compuesto que usted tiene, porque aún tiene un apellido más. Sí. Y de hecho tiene un segundo nombre. Bueno, antes se ponían hasta tres nombres. Hasta tres nombres. Yo tengo tres. Isidro Alberto Jesús. No, yo tengo Gonzalo Camilo de Almacio, imagínate. ¿Almacio? Gonzalo Camilo de Almacio Fuster Fabra Torrellas. O sea, no está mal. No te pone ningún registro. ¿Y eres español? Soy español, sí, bueno, aunque parezco más de otras latitudes. ¿Y Almacio de dónde será Almacio?
Dalmacio. Dalmacio. No tengo ni idea. Ostras, no sé, a mí Debía Dalmacio. ser el salto del día o una cosa de estas que A se mí hacía Dalmacio, antes. no sé, pues a mí me parece, pues no sé, como que acabas de bajar del tren de algún sitio, ¿no? Ahí la hostia. Seguramente. No, pero así forteto se te ve, ¿eh? Mira, me da curiosidad ahora. A partir de ahora lo buscaré cuando acabemos el programa. Sí, porque ese árbol genealógico es complicado, ¿eh? No es fácil. Bueno, pues oye, Pero es que bueno, antes todo el mundo tenía 3 nombres, o sea, no es que yo sea original, es que todo el mundo cuando se bautizaba con 3 nombres, exacto. Gonzalo, no es que seas. nombres también. ¿Sabes qué pasa? Es que somos antiguos. También es verdad. Froilán tiene alguno más, ¿eh? Felipe Juan Froilán Sí. de todos los santos. o sea, son todos. Y este era el primero. Que era el segundo. Bueno. Y hace días que te extrañábamos, Pati. Pati Rodríguez, nuestra abogada Patricia también. Olga Pilar. Patricia Olga Pilar. Patricia Olga Pilar. Mira, Sí. ¿veis? Estáis en la esquina haciendo L los 3 abogados. del Mala programa. gente. Uy, esto Suele querrá decir pasar, algo. suele Esto querrá pasar. decir algo. es Un el pentagrama programa, invertido. este es o el algo programa así. con más abogados por centímetro cuadrado de este país. Huele a azufre. Y aún queda una por llegar. Noelia, date prisa, que estamos empezando ya, hombre. Pili no te podemos llamar, ¿no, Patricia? Oh, me encantaría. Me encanta. Ay. Maripili. Bueno, Maripili, pues bienvenida. Gracias, Rey. Nada, nuestra abogada de familia. Ramón Solé, buen día, ¿cómo está usted? Buen día. Pues hoy la verdad que no puedo acompañaros en la alegría porque las informaciones que acabo de ver que vienen de Irán son aterradoras. Y voy a lanzar el siguiente mensaje, que es que quien pueda hacer que haga, porque es brutal lo que está pasando. Una generación entera que ha dicho basta, que ha vivido por suerte el mundo de Internet y que sabe que en otras regiones del mundo la gente al menos puede vestir como le dé la gana y ya están hartos. Y si alguien les puede ayudar a estos chavales, que les ayuden, por favor. Pues ahí queda el mensaje. Pasa que nuestra izquierda no sé dónde está para protestar sobre todo esto. Sé que no les interesa lo que pasa en Irán. ¿Será que alguien de ahí cobra y factura desde allí? No sé. Los hermanos musulmanes llevan muchísimos años poniendo pasta en distintos movimientos en Europa para intentar, digamos, llevar el éxito que no han podido tener en sus propios países de origen a Europa y poder ahí pues ampliar su influencia, ¿no? Creo que ese momento ha llegado a su culmen y a su fin. La gente empieza a saber lo que está pasando con todo esto y se va a acabar. Bueno, luego extenderemos más todo este problema que tenemos encima del planeta, porque creo que no es aislado, creo que todo tiene que ver con todo. Y bueno, mientras llega Noelia, presentaremos a nuestro nuevo vikingo, un vikingo al que le tengo un cariño especial. Gracias a él me he salido a veces de algún entuerto. Él es Pedro Moya, CEO de SUACorp, una empresa de seguridad especializada de mucho nivel, porque hace cosas muy especiales. Y tenerlo aquí hoy para nosotros es todo un privilegio. Gracias, Pedro, por estar aquí. Y nada, el micro es tuyo, salúdanos. Pues nada, muchas gracias y espero estar a la altura vuestra. Bueno, eres un ciudadano más, o sea que bienvenido. Aquí es una mesa transversal y pensemos como pensemos. Lo único que pedimos es que pensemos. Nasqui, nuestro compañero en la cabina, vámonos y empecemos esta mañana. Bueno. Mientras nos llegan noticias desde el extranjero, podríamos hacer un cierto resumen, pero antes de ese resumen, quiero que escuchen esto para alegrar un poquito la mañana dentro de la tragedia. ¿Dónde están? Los comunistas que lo iban a ayudar. ¿Y dónde están? Los que a los gringos lo iban a enfrentar. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Por qué no actuaron? ¿Cuál es la excusa? Maduro está en una cárcel federal. Y ahora me pregunto, los comunistas ¿Dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? los comunistas que lo iban a ayudar? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Los que a los gringos lo iban a enfrentar.
Pues eso, ¿dónde están los comunistas que le iban a ayudar y dónde están nuestros comunistas para ayudar a esa gente y a esas mujeres que son tan feministas o más como las que reivindican de aquí? Aquí siempre hemos hablado que hay un feminismo político y hay un feminismo demostrativo. El feminismo demostrativo son aquellas mujeres empoderadas que realmente demuestran cada día cómo se lleva una casa, una empresa, un país, y nos dan ejemplo a los hombres de que ellas saben hacer las cosas. Ese es el feminismo que queremos, no el reivindicativo, el que quiere que cada vez haya más casos de violencia de género para tener más subvenciones en el Ministerio de Igualdad, que debería ser de igualdad y es de desigualdad. Aquí queda nuestro mensaje, porque hoy nuestro compañero Daniel Boseler, que está en los mares del norte con un Drakkar, viento en popa y con Odín al frente, pues no nos acompaña. Pero el espíritu vikingo de combatir y de luchar por nuestro país tiene que estar presente en todos los días en nuestras mentes. Aunque no pienses como yo, lo repito, piensa, no te creas lo que te dicen, no te creas lo que te enseñan. Piensa y ten criterio, y nos están engañando a todos. Y para empezar esta mañana, mientras llegan algunos compañeros y compañeras más, dentro de unos momentos entrará en antena una persona que nos dará testimonio en primera persona de lo que realmente pasa en Venezuela. Porque fuera de Venezuela, los que están protestando son precisamente los que no son venezolanos. Cuidado, hay gente que le está bien el antiguo régimen y por lo tanto también lo respetamos. Pero un régimen que tiene un centro de torturas no se puede respetar. Un país donde dicen los de fuera que no es una dictadura y por pensar diferente te encierran, pues que me expliquen qué es. Igual que las normativas o las leyes que quieren aprobar sobre la restricción y control de las redes sociales contra la corrupción, que está muy bien luchar contra la corrupción de todos, de unos, de otros, la de quien sea. Pero más que una lucha contra la corrupción es una lucha contra la disidencia. Y creo que tenemos en un país democrático derecho a disentir, a opinar y a criticar, siempre desde lo positivo. Ramón, ¿qué te parece? Que tengas en cuenta que ayer el ministro Bolaños decía que el Consejo había aprobado una ley, que ya es la primera ley mordaza de verdad en Internet, para poder exigir a personas que tienen cuentas, incluso en redes sociales, que superan los 100.000 seguidores, para que puedan retirar, según ellos, informaciones falsas. Entonces, que ya un particular pueda denunciar a otro particular si no le gusta lo que dice. Y que si, digamos, al final hay una resolución administrativa que va en contra de ese ciudadano, de lo que ha dicho, pues a las sanciones y lo que sea. Sí, parece que ser que son 10 días si eres un medio de comunicación y 20 días si eres un particular. La cuestión, aquí que tengo a unos letrados y letradas, supongo que el problema no es denunciar. Denunciar podemos denunciar todos. El tema es probar que esa denuncia, uno, tiene fundamento, que tiene causa para... Tiene esencia para que eso sea así. Pero el tema es quién lo dictamina, porque claro, ahora vemos, estaba viendo esta mañana, tendría así una noticia rápida, que a nuestro fiscal general le han buscado un sitio de trabajo, se han puesto en la Fiscalía de lo Social. No sé, eso, una persona que está condenada, traspasarla de puestos. Entonces, claro, si la justicia no está funcionando como justicia... Pero te diría que estamos acostumbrados. Ya también a Amazon se le buscó también un puesto, ¿no? Para retirarse. Aquí todo el mundo se busca un puesto y si no se inventa ese puesto con una asignación económica que acabamos pagando todos. Ese es gran parte del problema que tiene este país, ¿no? Que empezábamos con 500 000 de funcionarios, la población no ha crecido sustancialmente y ahora tenemos 3,5 millones de funcionarios porque al final se crean puestos funcionariales y si no son puestos políticos, con lo cual cualquiera que esté en esa órbita acaba teniendo su ilustre retiro. Mira, he recuperado el titular, el condenado Álvaro García Ortiz, nuevo fiscal de lo social en el Supremo. Sí, al final depende de la fiscal general de Estado un dictamen para que este señor ocupe ese puesto. La cuestión es que está condenado firmemente por la justicia y está inhabilitado. No podría estar, pero esto al final en nuestro país no tiene mucho predicamento. Al final Pedro Sánchez se reunió con un político inhabilitado recientemente y el fiscal general del Estado, el anterior, el primer caso, el primer hito histórico, el primer fiscal general del Estado imputado y condenado en toda la historia de nuestra democracia,
va a seguir ejerciendo como fiscal, en este caso en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Pues es lo que hay. Al final es entrar en política, que es lo que a uno le pasa cuando está en la carrera fiscal y tiene esos puestos de responsabilidad que son por designación política. La Fiscalía, ya lo decía el señor Sánchez, ¿de quién depende? ¿De quién depende? La Fiscalía no es un órgano independiente, está jerarquizado y todos los fiscales tienen la obligación de obedecer a su superior, y el superior de todos lo nombra el Gobierno de España, con lo cual una vez te nombran, y además no tienen ningún tipo de vergüenza en poner a ministros que lo han sido del Gobierno en puestos de responsabilidad en lo que es la carrera judicial y fiscal. En este momento, no hablemos ya del Tribunal Supremo o del Consejo General del Poder Judicial, donde siempre, por mucho que riñan de puertas afuera, los partidos de siempre se acaban poniendo de acuerdo y acaban nombrando a ellos al gobierno de los jueces. Es una tónica habitual y desde luego muy poco deseable, pero son las puertas giratorias. Hacía gracia uno de los miembros del Consejo de Repsol, que tiene intereses en Venezuela, sí, en la Casa Blanca, es Yosuyon Imaz. Ese hombre ha sido el político vasco, que ha sido miembro del Parlamento vasco, ha sido consejero del gobierno vasco y ha sido eurodiputado. Cuando entras en esa rueda política, pues acabas en lo que son las puertas giratorias, en consejos de administración de grandes corporaciones o en puestos de diversa índole. La fontanera del PSOE pues, ha sido experta en correos, en materiales raros, en materiales radioactivos, pues esto es lo que son las puertas giratorias y el sistema político que el bipartidismo se ha montado. Bueno, ahora que dice Correos, parece ser que Correos ha beneficiado con el tema de la baliza a una empresa que estaba deficitaria, que estaba en aquella situación que casi cerrar, y pues mire, le hemos ayudado a salvar el bache. No por mí, yo no me la compro. No. ¿Usted lleva coche normal o descapotable? Por si lo lleva descapotable, se tendría que poner en la cabeza. No, lo tengo complicado porque tiene el techo de cristal y tampoco el imán tampoco funciona. Bueno, ponemos esta musiquita porque nos acaba de llegar en estos precisos momentos nuestra Noelia Rebón. Noelia, nuestra doctora en Derecho, ¿cómo está usted? Buenos días. Bien, todo bien. Bueno, tengo unas cositas. Con retraso, pero no se preocupe usted, lo importante es llegar. La culpa es el tráfico de esta ciudad. Bueno, hablaremos con el señor Colboni a ver si descongestionamos un poco la ronda. Y ya que tenemos esta música, si tuviera que resumir ahora sí rápidamente las cosas que pasan en el mundo y que pasan en nuestra ciudad, que luego las desarrollaremos mientras un amigo, una persona que tiene que hacer unas declaraciones en exclusiva en este programa dentro de un ratito, dentro de unos minutos, de 3 minutos, podríamos decir que en el mundo Trump-Musk y la IA parece ser que en esta alianza el caos es el modelo de negocio, aunque, bueno, quizás hay mucho más caos en otros sitios, porque hoy salían titulares, como decían, en algunas redes sociales, parece ser que fascistas o de extrema derecha, que el señor Sánchez o España, porque claro, al final ya no sabemos quién es España y quién es Sánchez, porque claro, que nuestro presidente haga donaciones sin pasar por la Cámara, sí, vamos regalando el dinero, es que nos sobra. Eres muy antipatriota, ¿eh? O sea, no, eso de yo, mire, decir que esto es una cosa separada España de Pedro Sánchez. No, yo soy muy patriota cuando veo a mis Es facha, Pati. Soy muy facha, pero ¿sabes por qué? Porque cuando veo a mis conciudadanos, que me da igual si son de derecha o de izquierda, porque yo no tengo color, en los pasillos de los hospitales, en urgencias, más de 8 horas, a gente muriendo de cáncer por malos diagnósticos. Tengo que ser crítico y entender que España no va bien cuando nuestra seguridad social, que era un modelo, está dejando de serlo. Y dicen, no, esto es cosa de la ultraderecha, de la derecha, de no sé quién, que están privatizando. No, perdone, en todo caso es porque lo están privatizando entre ellos. Porque los partidos empiezan los dos por P y los otros no sé quién son prácticamente, porque esto ya no va de colores, va de decencia y va de honradez. Entonces, mira, y lo vivo en mis carnes. El otro día mi padre entra, le mandan corriendo porque se ahogaba en el ambulatorio, váyase usted corriendo al hospital, entra a las 3 de la tarde, le hacen el triacha, o sea, la selección, porque aquí en Cataluña usamos la palabra triacha. Triaje. El triaje.
sobre las 6 o las 7 de la tarde, 3-4 horas después de haber entrado. Imagínate. Y la atendió el médico sobre las 12 de la noche. Fantástico. Una persona que tuvo que que estar entraba conectada ahogándose, al oxígeno, ¿no? ahogándose, sí. O sea que a partir de Así aquí nos va. no llame usted patriota o no patriota, pero España no va bien. Y no va bien cuando nos suben el sueldo, nos suben las pensiones, pero también nos suben la cesta de la compra. Porque tú vas a la compra y ves al que está adelante llevando más compra que tú, y cuando ves lo que paga, dices, voy a devolver la mitad. Sí, sí. No, España no va bien. Desde la macroeconomía quizás, desde la microeconomía del día a día, el día 30 ya no es final de mes, el final de mes es día 15, siempre lo decimos con Daniel Boseler. Daniel, te mandamos un saludo, te vemos la semana que viene aquí porque nos faltan hachas de guerra cada vez más. Y no para guerra, en todo caso micros para el consenso. Y aquellos que nos escuchan, que más lo hemos publicado en las redes, que quieran entrar en el programa desde que empezamos hasta que terminamos, nosotros damos la cara y pueden llamar al 93 468 55 55. Repito, 93 468 55 55. Los que nos ven en pantalla, en YouTube o en sus casas con las Smart TV, porque se nos puede ver, es radio en imágenes, pues ya lo saben. Tiene el teléfono en pantalla, ho repetim, 493 468 55 55. Que tenga buen matí. Bueno, tenemos preparada ya esa conexión. Bueno, pues mientras tanto sabemos que el caos puede ser un modelo de negocio, que luego hay un puente entre Venezuela y Irán, la alianza de los sancionados y el petróleo que no llega, podríamos ser un titular. También el silencio español dentro de esta crisis internacional también es sospechosa de la hipocresía de Sumar, Podemos, PSOE y de muchos otros tantos, porque al final le hago una llamada a esos políticos que tenemos en este país, a esos políticos que aún quedan decentes y que no pueden actuar. Por favor, los políticos que sean decentes empiecen a actuar y a poner medidas a esos que no actúan en consecuencia, porque sus hijos, nuestras familias, sus familias comen, beben, respiran y sufren lo mismo que nosotros. Aprovechen su escaño para hacer justicia, aprovechen su escaño para hacer buena política y dejen las directrices del partido solamente para seguir pegados a su escaño e ir en contra del país. Se les ha puesto ahí, a través de votos, a través de la democracia, para que ejecuten un mandato ciudadano, sin trampas, sin ilegalidades, sin corrupción. Les pido desde aquí, desde la Mesa Vikinga, por favor, ayúdennos. En España la justicia es lenta y las fotos de Sánchez se juntan con esa vivienda que no existe y que tan necesaria es. Y en Cataluña seguimos con los retrasos en Rodalías que ya se arreglarán mañana, ya se arreglarán mañana, ya se arreglarán mañana, ya se arreglarán mañana. Bueno, esperemos que las Rodalías, que las cercanías se vayan solventando, no solo aquí, sino en muchos otros sitios. Y en Barcelona las obras de la L8, pues nada, están ahí mezclándose con mucha delincuencia callejera y otras cosas más. Ah, bueno, y que se han dado 15 millones para los huertos urbanos, que está muy bien ser ecologistas, pero seamos ecologistas para todo. Sobre todo para cuando tenemos que volar a Suiza, no utilizar tanto el Falcon, que eso también contamina. Ayer en Barcelona hubo un gran tráfico aéreo, que dejaron muchos rastros de contaminación, o váyase usted a saber qué. Fertilizantes para los huertos urbanos. Ha de ser fertilizantes. Bueno, pues mira, una nueva manera de ¿cómo sería esto? O sea, de fertilizarnos. Cuidado, a ver si con tanto fertilizante me he quedado embarazado. Sí, porque puede pasar, ¿eh? Claro. Hay un caso que cuando el señor recoge los análisis y le dicen, usted da positivo. Dicen, ¿qué? En alcohol. Dicen, no, está embarazado. Se habían equivocado, evidentemente, de frasco, ¿no? Pero bueno, en esta vida todo es posible. Y nada, y en Ocio y Cultura podríamos destacar que el Tour de Francia 2026 sería un poquito así como el apocalipsis ciclista. Pues nada, habrá que pagar 20 euros para ver a los antisistema en una sala con aire acondicionado, porque ya veremos a ver qué pasa. Pedro, que es el primer día que viene, nos tiene asustado. Se está asustado. Hola, Pedro, ¿estás asustado? No. ¿Te pensabas que éramos casi serios? No, porque comparto casi, bueno, te diré el 100% de lo que se dice. Pues nada, atrévete. Yo sé que por tu trabajo has de ser discreto, sí. En cosas que no te puedes mojar, pero este es un programa libre. Aquí no hay censura para nadie. Cada uno de sus compañeros y compañeras interviene cuando quiera, eso sí.
dejándoles hablar un poquito, porque estos tienen respiración branquial, ¿eh? Cuando se ponen a hablar no respiran. Oye, Isidra, yo solamente quiero decir que entre los huertos urbanos y el Mercasur y tal, los pobres aquí agricultores que no sé qué van a hacer, porque les espera un futuro muy, muy negro. Bueno, pues luego hablaremos de Mercosur, hablaremos de la injusticia en el sector primario que se está produciendo, y bueno, vamos a recibir a José Piña, ¿no, Ramón? Sí, a José Piña. Oye, tenemos la gran suerte de que hoy nos acompaña alguien que vivió de primera mano lo que sucedió con Maduro hace escasas una semana. Así que, bueno, oye, José, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Se te escucha, José. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Le voy a dar la alternativa a mi compañero Ramón, que fue la persona que ha contactado contigo y que ha conseguido la entrevista. Y solo decirte que bienvenido y muchas gracias por tu aportación. Gracias a ustedes. Oye, primero de todo, gracias por estar con nosotros. Yo creo que todos aquí en la mesa y sobre todo en España nos interesa que al menos que nos cuentes cómo se vivió de primera mano esa noche en la cual entraron los helicópteros en Caracas y de repente se corrió la voz de, oye, que Maduro ya no está, que se lo han llevado. ¿Cómo se vivieron esas horas? Claro. Bueno, nada, Ramón, pues nada, primero que todo, muchísimas gracias. Y pues sí, la verdad es que fue algo súper raro, ¿no? Yo, por ejemplo, habíamos terminado una cena, estaba ya con amigos, tomando algo, ¿no? Lo típico. Y de repente, pues, empieza el rumor de que supuestamente acaban de entrar, ¿no? Estados Unidos, helicópteros, todo esto. Pero bueno, con todo el tema de la inteligencia artificial, a día de hoy hacen muchas bromas, hay bulos a veces, entonces, bueno, nadie creía nada. Hasta que, bueno, empezó todo lo que fue el tema de bombas y todo esto, ¿no? Aquí sí ya no los creímos. Entonces, nada, se corrió la voz de que, pues, en 8 minutos se llevaron a Maduro. Y evidentemente pues se activaron como las alarmas, ¿no? Obviamente para todo el pueblo venezolano, para todas las personas que me rodean, yo creo que el 90% o 95% de las personas que yo conozco estaban celebrando. Para nosotros fue un día de fiesta, es como que ver una luz al final del túnel. Y evidentemente pues como estábamos en la calle, por decirlo así, tuvimos que todos salir corriendo a casa porque, como siempre, ha salido pues la policía, militares, guardias nacionales, todo lo que tiene que ver con el gobierno, evidentemente, a atacar a las personas, ¿no? Entonces, obviamente todos corriendo a casa y a estar seguros, tranquilos en casa. Pero la verdad es que fue una muy buena noticia para todos los venezolanos. Cuando se habla de si se viola o no la integridad política de una tercera nación, que si Estados Unidos quiere el petróleo, ¿esto cómo lo vive el venezolano? Porque al final son mensajes que desde Europa tienen como mucho éxito, ¿no? Porque siempre se ha visto un poco a Estados Unidos con cierta envidia, ¿no? Porque al final nos han tenido que rescatar, ¿no?, de todos los regímenes tiránicos que hemos tenido por aquí, entonces se les tiene un poquillo de tirria. Pero a mí me interesa saber esto, los venezolanos, ¿pensáis, ostras, nuestra soberanía, qué cabrones los americanos? O pensáis, oye, a ver si se llevan a otro, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotros esto? Claro, mira, yo te voy a comentar un poco de historia, que es lo que nos enseñan a nosotros en Venezuela desde que, bueno, yo tengo pues eso, ¿no? 32 años, he vivido más en la dictadura que no en la época de bonanza, ¿no? De la buena Venezuela. Aquí hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación, evidentemente, porque la izquierda no le interesa quizás, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te digo algo, en los últimos 25 años, ¿quién se ha preocupado por Venezuela? ¿Quién se ha preocupado por el petróleo de Venezuela, que se lo estaban llevando los rusos, los iraníes, los cubanos? Los cubanos viven de Venezuela. Ese es el mayor temor que tiene Cuba a día de hoy, que no va a tener cómo subsistir día a día. Entonces, claro, Estados Unidos, hoy por hoy, primero que no ha hecho ninguna invasión, ha hecho simplemente una extracción quirúrgicamente de una persona que tiene acusaciones, ¿no? Por temas de realizar actividades que no pertenecen, ¿no?, a las actividades políticas. Luego, por otra parte, todos los venezolanos, y principalmente yo, que pertenezco al estado Zulia, que es donde está
básicamente la mayor cantidad del oro negro, que es el petróleo, porque ahora todos saben mucho de petróleo, pero no saben la historia real. Te comento, nosotros entre 1910 y 1920 teníamos mucho petróleo, pero ese petróleo estaba allí, estaba enterrado. Incluso salía, ¿vale?, al exterior el petróleo y no se hacía nada con esto. Estados Unidos apostó por Venezuela y hizo una inversión de 370, muchos millones, no te voy a decir cantidad exacta en su momento, de dólares. ¿Para qué? Para simplemente poder ellos sacar un provecho de esto. Se hizo lo que fue la ley 50-50 y en 1928 y a 1930 ya se vendían más de 370.000 barriles. Fue una locura, ¿no? Entonces, todo lo que fue la renta per cápita de Venezuela llegó a ser superior a Italia, a España, que es cuando nuestros abuelos, bisabuelos, pues llegaron a Venezuela. ¿Vale? Entonces, claro, aquí hay un tema de que todo el mundo se queja de que invasión, de que el petróleo, pero claro, no son los venezolanos, son todas las personas que están fuera que le están indicando básicamente, o se están desinformando de todo lo que sucede a día de hoy en nuestro país. Yo tengo cierto interés, además, sobre todo, este es un programa integrado por profesionales liberales, por saber cómo vive el día a día una persona que no vive del Estado venezolano, o alguien que tiene una tienda o que tiene un pequeño negocio y que tiene la osadía de tener pues una cierta opinión propia en política. ¿Esto cuál es la realidad de un venezolano así en Venezuela a día de hoy? Pues mira, yo te comento, a día de hoy en Venezuela está bien. Mira, yo fui en el 2022, después del COVID. Fue terrible lo que yo vi. Mucha miseria. La clase media ya no existe, se eliminó. Solamente está la clase alta, en la cual pertenecen las personas que están con el gobierno o que tienen alguna que otra empresa que pueden trabajar con el gobierno, sin ser del gobierno, y la clase baja, ¿vale? Evidentemente en esa época vivían las personas muchos de remesas, es decir, de todas las personas que están fuera y que llevan dinero a familiares. Hoy por hoy, básicamente hay una cantidad grande de empresas americanas, ¿vale?, que están contratando mano de obra en Venezuela y trabajan en remoto. Entonces la economía ha ido aumentando, se han creado nuevas empresas, nuevas pymes, por decirlo así, ¿vale? A día de hoy, pues eso, hay sueldos entre 1.700, 1.200, 1.500 dólares, y estas personas están viviendo bien. Pero claro, son personas que tienen estudios, ¿vale?, que manejan otros idiomas. Pero para esas personas que no tienen estas posibilidades, la verdad es que yo mismo me pregunto cómo lo hacen, porque obviamente tienen que vivir el día a día. Hay mucho del comercio. Entonces, claro, es muy complicado. Yo, por ejemplo, que acabo de llegar de allá, la verdad es que la economía es algo totalmente loco. O sea, me costó entenderlo, porque es el único país donde el dólar está totalmente desvalorado. O sea, sale más a cuenta pagar en bolívares que no en dólares. Tienes que vender los dólares en el mercado negro, porque un dólar en el mercado negro te vale como $2. O sea, es una locura. Entonces siempre hay como su usted que maneje, por decirlo así, y pues eso, las personas tienen que buscarse siempre el día a día. Mucho comercio, mucho comercio. Ayer hablábamos y me comentabas que la extracción de Maduro responde a que los americanos tienen, o Trump tiene, la idea de intentar enfrentar a los comunistas entre ellos, ¿no?, a los chavistas entre ellos. Me hablaste de que hay facciones. Explícanos un poquito más para que entendamos bien cuál es la realidad política de este sistema. Pues sí, claro. Mira, te comento. Obviamente no soy quien para decirte, oye, tengo pruebas, porque obviamente todo esto es muy complicado, pero a la larga, si el río suena es porque piedras trae, ¿no? Siempre desde hace muchos años se ha hablado de que en Venezuela pues hay algún cartel, ¿no?, de estupefacientes. Y esto siempre ha quedado tapado.
a día de hoy ya se ha explotado, ¿no? Y se ha salido a la luz de que sí que es cierto y que por eso ha sido la extracción incluso de Maduro, y hay otros más que pertenecen a su gabinete que están siendo investigados por ellos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que obviamente lo que está haciendo a día de hoy Trump es una estrategia de que básicamente pues se acabe el propio gabinete, el propio chavismo, todo lo que es la izquierda se acabe entre ellos mismos, porque a día de hoy está dividido entre los hermanos Rodríguez y por otra parte Diosdado Cabello, Padrino López, Tarek, ¿vale? Que son las personas que obviamente en Venezuela hay más miedo hacia ellos porque son las personas quienes manejan todo lo que es el tema de armas, es decir, militares, las policías, ¿vale? Entonces, claro, en esta estrategia del sí decide colaborar, pero evidentemente el otro bando no creo que vaya a colaborar. Y aquí es donde viene pues esa guerra interna. Y es a lo que estamos atentos todos los venezolanos a día de hoy, que dormimos básicamente 5 horas por día, ¿no? Y con un ojo abierto, ¿no? Exactamente, porque obviamente la diferencia horaria aquí en España pues es complicada, ¿no? Pero bueno, pienso que esto le quedará poco. Pues eso. No, sí. Perdón, es muy difícil acabar en el helicoide si tienes ideas propias. No es muy difícil, la verdad es que no. Tú para acabar en el helicoide pues tienes que estar en contra del gobierno, hacer alguna manifestación pacífica, no compartir básicamente la misma línea o el mismo guión político que ellos y puedes acabar allí. Mira, yo te puedo hablar de primera mano. En Venezuela ha habido mucha represión desde el 2014, que fue la más fuerte, 2015, 2016, 2017 fue muy fuerte también. Han fallecido niños, porque obviamente son personas que tienen 16, 17 años, hasta, bueno, no te puedo contar qué edad, pero yo, por ejemplo, por ser un manifestante y no estar de acuerdo al gobierno, pues fui perseguido en el año, bueno, finales del 2015, y tuve que marchar tuve que marchar básicamente corriendo. Fueron incluso a buscarme a mi casa y ya yo no estaba. Pero esto es un miedo que se vive, es un miedo por el cual muchísimas personas callan a día de hoy, que no pueden expresarse libremente, y en esta época nadie hablaba de Venezuela, nadie hablaba de petróleo, nadie decía nada. Nosotros pedíamos ayuda, pedíamos respaldo, pedíamos que se respetaran los derechos humanos. Todo lo que sucede en el helicoide es una cosa que no tiene palabra para describirse. Ahora, como ya bien sabrás, se salió a la luz todo lo que sucede allí, incluso lo que es la tumba, que está 5 pisos abajo de tierra, por decirlo así. Es horrible, o sea, las descargas eléctricas que se colocan a las personas, el tema de insecticida en una bolsa y luego los ahogan con esta bolsa llena de insecticida, es horrible, es horrible. Desde aquí la izquierda lo ve esto como un ataque a la soberanía, pero es una izquierda que ha tenido una relación muy estrecha con Chávez y con Maduro. ¿Qué opinión os merece a vosotros personas como Monedero o como Zapatero? Pues mira, nosotros, al venezolano en particular, Zapatero, la verdad es que no nos representa de ninguna forma. Es una persona que siempre ha estado muy de tú a tú con el gobierno. La izquierda en general ha estado, no solamente la izquierda de aquí, de España, sino la izquierda a nivel en general, también en Latinoamérica, han sido financiadas por el chavismo. Pero particularmente, pues eso, para mantener la línea de la pregunta Zapatero, Zapatero se coloca muchas medallas. Él ha dicho que ha ayudado con el tema de lo que han sido los presos políticos y no ha ayudado absolutamente nada. En ningún momento nos ha ayudado. Todo este tema de los presos políticos por los cuales están siendo colocados en libertad a día de hoy ha sido por toda la presión que han colocado los movimientos políticos de venezolanos en el exterior. Incluso aquí en España hay muchísimos movimientos. En Madrid conozco muchísimos, tengo compañeros abogados que son grandes abogados que estudiaron en Venezuela y a día de hoy se han especializado y han estado de la mano de otros políticos aquí haciendo muchísima presión, pero claro, nunca han sido escuchados, porque evidentemente, pues eso,
¿no? Hay mucho vínculo con la izquierda. Y al final, pues, todo lo que ha surgido a día de hoy con el tema de los presos políticos ha sido, evidentemente, por toda esa presión que nosotros hemos hecho y por, evidentemente, Estados Unidos, lo que está haciendo a día de hoy. Pero, ojo, faltan muchos presos políticos por que le den la libertad. ¿Y esto por qué? Porque no se saben en qué condiciones están, evidentemente, por tantos años de tortura. Y habla de la presencia, ¿no? Si los americanos van a colonizar el petróleo. ¿Se notaba la presencia rusa, iraní, de Hezbollah, cubana? ¿Esto era algo que se podía palpar durante estos años en Venezuela? Mira, yo te comento algo, que era lo que te decía al principio, que era parte de la desinformación. A día de hoy, todo lo que ha sido Rusia, bueno, no sé si has visto, han incautado un barco de Rusia que llevaba petróleo, los americanos. Esto ha pasado siempre. Ya se había en Rusia, a Cuba se los regalamos. Mira, para ir un poco más al tema de lo que hablaba Maduro, y disculpa que me desvío un poco. Maduro decía que no tenía soldados cubanos, que no habían cubanos en Venezuela. Y mira con la extracción que ha sucedido. Han fallecido 32 cubanos. No entiendo por qué han fallecido 32 cubanos. Sí, en teoría no teníamos soldados cubanos. Nosotros le regalábamos el petróleo a Cuba y Cuba lo que hacía era simplemente que tenía soldados e inteligencia de ellos, inteligencia militar y algún que otro médico. También preparadores físicos para la parte deportiva, por ejemplo. Pero Estados Unidos no quiere ni gobernar, ni invadirnos, ni acabar con nuestro petróleo. Voy nuevamente al principio. La ley del 50-50, lo que ocurrió entre 1910 y 1920. Fueron ellos quienes aportaron esa gran inversión para poder así potencializar nuestro petróleo, que es un petróleo, el crudo venezolano es un petróleo que necesita una maquinaria muy importante para el tema de refinar. Entonces, claro, es lo que vienen a hacer ellos a día de hoy nuevamente. Por eso nosotros los venezolanos no nos sentimos que Estados Unidos vaya a quitarnos el petróleo, simplemente va a repetir lo que en su momento hicieron, que la izquierda nos quitó, evidentemente con todas las expropiaciones en la época de Chávez, porque fueron expropiadas muchísimas compañías americanas que luego han sido manejadas por el gobierno, evidentemente sin mano de obra cualificada. Y mal manejadas, porque se extrae menos de la mitad de lo que extraíais antes, ¿no? Totalmente. Bueno, José, soy Isidro Santos, con nombre y apellidos y dando la cara desde hace muchos meses en este programa. Quiero agradecerte tu testimonio, porque hay una cosa que yo, como español o ciudadano de este país, porque en este país también tenemos nuestras cosas, y decir ciertas cosas pues molestan también, es primero agradecerte que hayas intervenido en el programa dando voz a Venezuela o a una parte de Venezuela, porque creo que en todos los países siempre hay varias partes, pero yo quería y Ramón hizo bien en contactar contigo, porque yo llevo unos días diciendo que los de fuera tenemos que opinar, pero con cierta reticencia, porque los que tenéis que opinar y hablar con conocimiento de causa sois los venezolanos. O sea, que os dejen tranquilos, que dejen a Venezuela tranquila, que dejen a Venezuela con sus recursos naturales. Evidentemente, tal como está el mundo, con diferentes ejes de poder y economía, pues a veces tienes que decantarte por otro. Pero lo que no se puede decir es que en pro de la soberanía nacional tengáis que seguir aguantando pues lo que aquí algunos de izquierda dicen que no es una dictadura. ¿Ustedes lo viven como una dictadura? Pues sí, nosotros en primera piel lo vivimos como una dictadura. Con lo cual, el centro de torturas, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? O el helicoide, sí. El helicoide. ¿Y qué es? ¿Es una prisión o es un centro de torturas? Un centro de torturas. Mira, el helicoide fue construido hace bastante tiempo y fue construido para ser un centro comercial. Fíjate. Pues aquí en España tenemos nuestros centros comerciales. Como tomen nota, estamos listos. Sí. Imagínate el Corte Inglés, exacto. Las glorias. El Corte Inglés convertido. El Corte Inglés no me lo toquéis, ¿eh? Dice, ¿dónde vas? Al Corte Inglés. ¡Ay, qué bien! Te van a torturar. No, esperemos. De todas formas, ¿quién dice que no es una dictadura lo que tenemos? No, yo no sé, pero cualquier persona normal con la que hables, todo el mundo tiene muy claro lo que es una dicen los dictadura. verdaderos fascistas de izquierda. Noelia lo dice muy bien. Sí. Los que lo dicen son anormales, porque cualquier persona normal lo ve eso. Bueno, pues lo normal es que ustedes, los venezolanos, tengan derecho a reconstruir su país y a dirigir su futuro
administrando quién entra y quién sale y quién gobierna sus tesoros, porque Venezuela es un país con mucha riqueza. Y yo, por fortuna, a día de hoy, todos los venezolanos y venezolanas que he conocido son personas excelentes. Alguno habrá que no, pero yo los que he conocido es gente muy bonita que hace honor a ese país tan bello que tienen ustedes y que desde fuera se ha visto tan empobrecido y tan vilipendiado, por no decir otra palabra. Entonces le agradezco. Creo que había un compañero que hacía una pregunta, pero tenemos que cambiar de tema. Paco, ¿querías Sí, algo? Quería saludar al señor Piña y también saludar, que siempre hacemos en el programa, a toda la comunidad venezolana que está desde luego fuera de Venezuela, y en particular los que están en España y muy especialmente a los que están en Barcelona. Yo he estado con ellos codo con codo, hemos ido a muchísimas manifestaciones, hemos estado muchísimas horas en la calle, hemos sacado la bandera de Venezuela desde el ayuntamiento, desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Compartimos ese ansia de libertad y de democracia para tu país, señor Piña, y ese es el deseo. Y una recomendación, consejos tengo que para mí no vendo, pero te lo tengo que decir, fijaos mucho y mirad lo que pasó en España desde 1975, que murió un dictador, hasta 1978, donde se hace una constitución y donde tenemos las primeras elecciones democráticas. Ahí elecciones ha habido muchas, hemos defendido la victoria y la verdad que nos ha silenciado el régimen de Maduro muchas veces en las calles de Barcelona, pero al final tenéis que hacer un ejercicio de reconciliación de todos aquellos que os habéis tenido que marchar por vuestra libertad y por vuestra integridad física. Tenéis que volver a Venezuela y tenéis que hacer ese ejercicio de hermanamiento. Tenéis la tutorización de Estados Unidos, que yo particularmente tengo muchas dudas de que sea desinteresado y bueno y por ese amor a la democracia. Ya Trump ha dicho claramente, no, aquí no se interesa el petróleo, los presos políticos ya veremos. Pero ese ejercicio, aprovechando esta ocasión, tenéis que hacerlo, porque al final en España lo hicimos y somos un ejemplo para todo el mundo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, José, que tengas muy buen día y le deseo todo lo mejor a vuestro país. Y oye, los que os queréis quedar, os quedáis porque no molestáis, de verdad. Estáis aportando y bienvenidos todos, pero recuperar vuestro país en nombre de la humanidad y en nombre de la libertad. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también. Y nada, yo antes de despedirme quería comentar que sí, yo soy uno de los venezolanos que hago esa tarea, como comentaba aquí vuestro compañero. Yo siempre estoy yendo y viniendo, ¿vale? Por tema de actividades de mi trabajo. Pero una de las cosas que sí, antes de despedirme, quería comentar, lo que ha dicho Antonio Maestre, que es un periodista de La Sexta. Esto es algo que es una vergüenza, ¿vale? Simplemente quería decir eso para despedirme. Lo que ha dicho de los venezolanos es algo que no lo valoramos y no lo respetamos, porque a día de hoy somos el país, somos los inmigrantes, ¿vale?, que más aportamos a día de hoy en España. Sí, señor. Y lo seguiremos haciendo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, querido. Estaré atento a cualquier otra invitación, siempre para dar buena información. No esperes tener invitación, porque puedes llamar cuando quieras y tienes, tanto tú como otras personas, esta mesa es de todos. Esta mesa es de todos, no hace falta que te invites. Si tú tienes algún día o cualquier compañero o compañera tiene la necesidad de expresarse, aquí tienes una ventana, tienes 6 micros y un grupo de vikingos y vikingas que luchan por la libertad. No solamente en este país, sino en aquellos que podamos aportar alguna cosa, al menos ayudar a pensar, porque no somos omnipotentes, pero algo podemos hacer buscando el camino del consenso. Muchas gracias, José. Gracias, que tengan buen día. Aquí lo esperan, Miraflores. Botón al revés. Le estaba dando porque quería volver a escuchar esto, porque al final sus deseos... Aquí lo esperan, Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Bueno, el señor Maduro pidió que vinieran los americanos y los americanos vinieron. Cuidado con lo que deseas, porque a veces se puede cumplir. Nasi, un poquito de música, que antes de irnos a la segunda parte haremos una red de opinión.
Bueno, ya han visto de primera mano la opinión de un venezolano. Y desde este programa llevamos 2 semanas pidiendo, por favor, que respetemos la opinión de los venezolanos, la opinión de aquellos que sufren en primera persona todo aquello que desde fuera podemos dar nuestra opinión, pero nunca sabemos si tenemos la razón. Bastante tenemos con lo que tenemos aquí como para meternos allí, pero eso sí, la libertad tiene que ser para todos. Antes de marcharnos y hacer ese pequeño receso, que tenemos ya la primera hora consumida, vamos a la segunda, donde será muy variada e entretenida, me gustaría conocer la opinión de la mesa, de los que no habéis hablado, de cómo veis vosotros desde Venezuela, porque acá nos pasa una cosa, estamos generalizando mucho en todos los temas. Y yo siempre digo que no es cuestión de una cosa, no es cuestión de soberanía, no es cuestión de petróleo, no es cuestión de esto, de lo otro, porque al final nos pasa, en el mundo nos pasa como nos pasan las elecciones. No votamos al mejor, votamos al menos malo. Entonces, entre Rusia, China y Estados Unidos, ¿con quién te vas a quedar? Hombre, pues igual nos podríamos quedar con una industria nacional y tener los recursos explotados directamente para el beneficio del propio país. Pero bueno, evidentemente, quien más aviones tiene, gana la partida. Y en la estrategia geopolítica del planeta, pues evidentemente, pues hay unos intereses en Taiwán, hay unos intereses en Cuba, hay unos intereses en Venezuela y personas realmente influyentes. Y bueno, en la extracción, porque a mí me ha gustado esto de la extracción, Pedro, esto en seguridad, extraer a la persona protegida, que tú eres un experto. Fíjate, en Venezuela extraen petróleo y han extraído a Maduro. Estás hecho un poeta, ¿eh? Sí. Bueno, no, es que tanta extracción. Y la extracción. Claro, extraer, que al final no tenemos extraer nada. Desde el punto de vista no solamente de seguridad y de militar, que tú conoces muy bien, ¿esa extracción fue quirúrgica o fue una pantomima? Porque a mí me suena un poco a circo. Y luego de repente que no hay muertos y aparecen 32 soldados cubanos que no se sabía que estaban allí, muertos. ¿Será verdad, Ramón? Mucha gente dice que es un pacto. Yo no tengo suficiente información, pero bueno, al final se dice bastante esto. Al final hay alguien que manda más que Trump, hay alguien más que manda más que Soros, pero al final tenemos un Soros a un lado, un Trump a otro, un Putin por otro. Se reparten el pastel porque Ucrania podían haber acabado la guerra hace mucho tiempo. La guerra para mí es de mentira, los muertos son de verdad, por desgracia. Esa extracción, a usted como profesional de la seguridad, bueno, ¿cómo lo ve usted? Lo primero, he estado escuchando a este señor que estaba hablando, venezolano. He estado escuchando, evidentemente, como cualquier ciudadano, las noticias que han habido durante los últimos meses. Hemos ido viendo cómo iba habiendo el incremento de la tensión con los barcos americanos, etcétera. Decir que cuando yo oigo periodistas de otras de izquierdas radicales que no han estado nunca en Venezuela, pues a mí me duele, porque yo estaba contando mientras que estaba escuchando a este hombre, yo habré estado un centenar de veces, y no de vacaciones, trabajando. Entonces conozco perfectamente 3 zonas concretas. Maracaibo, que sabéis que es colindante con Colombia, donde una persona roba un vehículo y al pasar la frontera tienen órdenes de disparar a matar, porque se roba mucho vehículo en esa zona, y disparar a matar a los policías. Quiero decir, donde la vida vale nada. Gente que no ha estado nunca ahí. Donde en una inauguración, recuerdo hace muchos años de un casino, unos días antes estábamos validando todo para poder trabajar en nuestro trabajo, como sabéis me dedico a la seguridad, y estaba todo lleno de explosivos. Se había levantado a la calle. Y es que simplemente los grupos narcos que viven ahí tranquilamente, habían tirado granadas porque no les interesaba que el casino existiese. Os estoy diciendo eso porque la gente que no ha estado allí, no digo de vacaciones, no en Caracas, me han robado el reloj nada más ahí del hotel. Bueno, yo he estado muchas veces en Caracas, es lo que pasa. En Brasil también, etcétera. Pero es que es un pueblo espectacular. En Barcelona también, ¿eh? Sí, lo sé. Pensar que en Barcelona tenemos 546, creo, ahora estoy hablando de memoria, 546 o 500 en 3 trimestres 2025 robos en casas. Me parece que son 800 robos en la calle, denunciados, pueblos que no hay denunciados. Quiero decir, pero volviendo a Venezuela, yo he estado en Venezuela, yo sé lo que es Venezuela, sé cómo es el pueblo es espectacular. De hecho, yo tengo grandes amigos ahí, desaparecidos, baleados antes de que entrase el Chávez, es decir, antichavistas, que se fueron al reducto, que era Isla Margarita, como conocéis. O sea, quiero decir que a nivel de información yo la tengo, aparte de lo que leo. Por lo tanto, a mí que me digan estas cosas de que no es una dictadura, de golpe desaparece mi amigo el 2017, estaba buscando los mensajes. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Sabéis algo de él? Desaparecido, está muerto. Lo han matado, seguro, si no, no desaparece una persona. Entonces eso se llama dictadura. Eso hay que ponerle nombres.
Que queda muy bien ponerse un bolso aquí colgando y una cerveza en la mano y hablar de lo que no sabes. Sí, hay que ser hippie. Pues seamos hippies. Yo he sido hippie. Pero hippie no quiere decir querer el mal a un pueblo. Pero luego además es que es un comunista de pacotilla. Yo recuerdo la imagen esta con el reloj que le hacen y el tío ahí con un pedazo peluco, ¿sabes? Ese comunismo de, vamos, es que quiere a los demás pobres, pero él... el ser más rico. Bueno, yo no sé si lo que dicen de los hijos de Maduro es verdad, pero se ve que llevan un nivel de vida impresionante. Y claro, ¿qué clase de comunismo es ese? Mira, hay otras dictaduras, no voy a estaba diciendo Isidro me estaba diciendo no, por prudencia, pues yo por confidencialidad no puedo hablar y no voy a hablar, pero hay otras y son iguales. Pues mira, oye, en vez de tener los cubanos de protección, tenemos a los marroquíes. En vez de, no sé, en vez de tener un reloj, no tengo el reloj, pero tengo vehículos, Lamborghinis exagerados y el pueblo muerto de hambre. Es decir, es el mismo patrón. Y no voy a enlazar con España, pero España va por ese camino. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la extracción, que era la pregunta, que es lo importante, la extracción. Para mí la extracción tiene dos opciones. O sea, hay dos, una es la que está diciendo que es un montaje, desgraciadamente, y otra es porque ha sido tan quirúrgica que entonces ha habido información interna, que es lo que se está diciendo también, que ha habido una información porque realmente el hecho de que hayan matado 30, dice, bueno, van a matar 30 cubanos o 30 protectores, ¿no? Es custodios que llaman allí, los custodios en Venezuela se llaman los escoltas. 30 custodios, pues, pero ¿cuánta gente matan? Y no pasa nada, si es que a ellos les da igual lo que hayan matado. O sea, no, entonces yo creo que si los han matado, posiblemente es porque tenían la orden de matar, como se está diciendo también en foros de inteligencia, tenían la orden de matar a Maduro en caso de que entrasen los americanos. ¿Por qué? Porque como Maduro es otra rata más, empezará a explicar y a hablar, que ya lo está haciendo, porque antes sálvese él que los demás. Entonces, por lo tanto... yo creo que ha habido un chivatazo, ha habido una traición y por eso tenían... ¿El pollo podría ser? No, yo tengo otra información, no quiero crear polémica, pero tengo otra información. Entonces no la voy a lanzar. Quizás un poquito más adelante la lanzo, pero no la voy a lanzar ahora. Pero podría ser. Porque no hay solo un pollo, o sea, no está el pollo solo en general. Entonces hay un grupo, hay un clan, hay un cambio de poder, sí, exacto, hay otra facción. Y ya está, eso es lo que yo pienso. Hay dos opciones, o dos campos en el que hay que trabajar. Uno es la extracción señalada, bueno, que la han señalado, que han dicho, mira, tal hora, esto es básico. 30 personas, tienes que ir con pues fuerza aérea, fuerza no sé qué, tantos... los SEALs. Sí, los SEALs o operaciones los Delta Force. Y la otra es simplemente, oye, vamos a hacer esto, mátalo, vamos a hacer un poco de ruido, vamos a matar, vamos a lanzar misiles y ya está. Bueno, es una explicación interesante. Veremos la película pronto. Bueno, nos queda mucho por ver porque, claro, aquí hablábamos, por un lado, lo que sería el otro lado del país, la gente de Corina, la oposición, pero es que dentro de la propia dictadura también hay facciones. Entonces, a lo mejor era casi que deja actuar a los americanos para dar un golpe de Estado encubierto, que, bueno, más que golpe de Estado es un favor a la población. Pero la realidad es que al final, Estados Unidos no es la primera intervención que hace a nivel mundial. Lo primero que hay que decir es que, claro, Venezuela, o mejor dicho, Latinoamérica o Hispanoamérica, no está en la misma situación que estaba hace unos años. O sea, la izquierda en Latinoamérica estaba emergente. Ahora está absolutamente decadente. El otro día hasta en Nicaragua habían soltado presos políticos, no vaya a ser que también se fuese a hacer una intervención quirúrgica, ¿no? En Chile ha ganado la extrema derecha, en Salvador está Bukele, bueno, no hace falta, Petro le queda poco tiempo en el gobierno y México ya veremos si ya está con el teléfono todo el día en la mano para ver si le llama Trump, ¿no? O sea, con lo cual esa es un poco la realidad. Maduro era la imagen de la izquierda en Latinoamérica. Y luego veamos también que cuando Estados Unidos ha intervenido en otros países y ha derrocado los regímenes, tampoco ha funcionado. O sea, al final es mejor buscar una transición como se hizo aquí en un momento determinado en España entre el 75 y el 78 con gente desde dentro, que no dejar aquello al albur del primero que pueda, ¿no? Y el que tenga más armas o el que sea más listo para situarse. Hemos visto ese tipo de intervenciones y ese tipo de intervenciones no funcionan. Entonces yo creo que han intentado, evidentemente con unos intereses económicos, hacer otro tipo de intervención. Y luego, por último, simplemente señalar que, a ver, la soberanía
soberanía, cuando aquí la izquierda está hablando de que se ha intervenido sobre la soberanía de un país, digamos que si la soberanía es defender a un régimen donde existe una dictadura y hay un dictador, o la soberanía es proteger a un pueblo que no puede expresarse, que está deprimido, que no puede llegar a final de mes, que no puede hablar y que le ponen en el helicoide y le torturan. Entonces, yo creo que hay que plantearse, imaginémonos que ahora hiciésemos un análisis retrospectivo y estuviésemos hablando pues de la intervención de los países europeos en los años 40, cuando entraban en los países y se encontraban los campos de concentración. ¿Qué pasa? Que hubieran tenido que preservar la soberanía nacional y el régimen de Hitler, el régimen nazi, o tenían que intervenir para liberar esos campos de concentración. Entonces, en este caso, hay una perspectiva histórica que está clarísima. Pero al final la libertad también tiene un precio. Evidentemente. Entonces hay que elegir en qué lado. Pasa que al final el derecho internacional lo perpetuamos, lo ponemos por encima de los intereses del pueblo, es decir, bueno, como tenemos que preservar la soberanía, pues aplicamos el derecho internacional, pero luego con eso perpetuamos algo que es injusto, que es una dictadura totalmente Pero dentro del declarada. derecho internacional hay muchas voces que discrepan, o sea, si la soberanía reside en el pueblo, por ejemplo, la Constitución española dice que la soberanía reside en el pueblo español, no reside en el gobierno español, es diferente. Ahí estaría justificado. Entonces, claro, en este caso estaría justificado, ¿por qué? Pues porque si tú tienes un pueblo oprimido, un pueblo que no puede hablar, un pueblo que no puede defenderse, un pueblo que se empobrece cada día, al final, ¿es legítimo o no es legítimo intervenir? Que alguien se acuerde de Cuba también. Claro. Bueno, ahora daremos una vuelta por el mundo. Pati, antes de irnos a la segunda parte. Nada, yo solamente quiero recordarle a la gente que os puede seguir no gustando Trump y podéis entender que Venezuela estaba en una situación desesperada y que a este señor había que sacarlo por los pelos como fuera. El problema que tenemos es que, bueno, pues quizá no hubiera tenido que ser Trump y Europa hubiera tenido que ser un poco menos tibia con las violaciones perpetuas de derechos humanos que se estaba haciendo a la población venezolana y no escandalizarnos ahora al grito de imperialismo, imperialismo. Porque voy a citar a un célebre venezolano en redes últimamente y decía, ¿qué os pensáis que querían los chinos y los rusos? ¿La receta de la arepa? Exacto, es fenomenal. Bueno, yo a estos que discrepan de que es una dictadura los metería en una máquina del tiempo, los mandaría tiempo atrás, que vivieran una temporadita y cuando vuelvan, ¿qué opinan? Si es una máquina del tiempo con Stalin... Con Stalin. No lo menciones, por favor, no lo menciones. Dejémoslo en teoría política. Noelia, antes de marchar. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que al final, bueno, te puede gustar más o menos la intervención que ha tenido, pero la extracción, pero creo que al final ha sido mejor lo que ha sucedido. Este señor tenía que ser depuesto urgentemente, además. Ramón, para cerrar la primera parte que nos has obsequiado con esta participación de Josué Piña. Pues, oye, ojalá esto pase pronto en Irán. Y ya está, ya lo he dicho. Bueno, pues hacemos un pequeño receso de 1 minuto o 2 como máximo. No se vayan, están sintonizando el 106.9 de la FM. Están escuchando La Hora Vikinga con este grupo de gente que opina. Y ustedes también pueden opinar. Pueden llamarnos al 93 468 55 55. Y piensen como piensen, aquí tiene uno micro abierto. Hasta dentro de 1 minuto.
RSE, la ràdio catalana de la cultura i l'esport.
Bueno, buenos días. Seguimos aquí en RC, en el 106.9 de la FM, en la hora vikinga, son las 9:18 y hemos estado un rato hablando sobre Venezuela porque es algo que a nivel mundial nos afecta, igual que nos afecta la posición política y lo que está pasando en Irán. Y también nos preocupa lo que está pasando en otros países como Nigeria, como Sudán, donde parece ser que miramos hacia otro lado cuando ciertas masacres no son del color que a ciertos políticos les gustan. Esas personas que están sufriendo también son personas. Aunque piensen y vivan en otro país distinto, también son personas. Y esa es la línea que llevan los vikingos y las vikingas, es intentar hablar entre todos. Y hablando entre todos, voy a hacer un inciso que me han pedido en las redes estos últimos días de manera contundente, y igual de contundente y de una manera relajada voy a contestar. Hace unos días, nuestro compañero Daniel Boseler, desde aquí le volvemos a mandar un saludo, igual que saludamos al resto de compañeros y compañeras que hoy no están aquí, como Joan Pau Rica, que te echamos de menos, ya lo sabes. Semana que viene o la otra ya estarás por aquí también. Joan Pau, t'estimem. ¿Ves? Mira, ves, de tu fan número 1, la Pati. Por favor. Bueno, no me suena a mí ese tal Joan Pau, ¿eh? Saludos. No me suena a mí, ¿eh? ¿Dónde están los comunistas? Decían, ¿no? Oye, tú sabes que hicimos una revolución bolivariana y hicimos muchas revoluciones. ¿Dónde está Joan Pau? Bueno, vamos al grano, que nos queda todavía un ratito, pero hay muchas cosas que hablar. Como decía hace unos días, y porque creo que es el camino, el que hablemos, el que preguntemos, porque antes de insultar creo que es mejor argumentar, equivocadamente o no, pero en vez de insultarnos, o insultarme personalmente, aunque no me ven la cara en un reel, pero me gusta dar la cara, y me llamo Isidro Santos para que ustedes lo sepan. Isidro Santos contradecía, o matizaba, mejor dicho, lo que decía el señor Boseler, porque realmente estamos todos muy cabreados, muy hartos de todo lo que está pasando. Pero evidentemente, cuando yo contradecía al señor Daniel Boseler, a mi querido compañero, que además es fundador de este programa, así no por no caer en la generalización, de muchos temas. ¿Cuándo generalizamos? Cuando decimos todos los taxistas son, todos los pescaderos son, todos son, ¿no? Todos los policías son, no todos son. Y por lo tanto, cuando hablamos de toda la gente, tampoco es toda la gente, porque hay una gente, y ahora voy a explicar, no toda la gente está cabreada, no toda la gente está harta, sí que toda la gente compra al mismo precio en el súper, pero resulta que hay una parte del pueblo que tiene pagas, que tiene subvenciones, que tiene prebendas y otras propinas. Entonces, cuando yo decía, ¿qué gente? No era por contradecir a mi compañero, que en el contexto general se queda entendido que en general estamos cabreados y muy hartos. Pero, ¿por qué no salimos a la calle? ¿Por qué no somos un pueblo todavía? Nos han dividido. Y en este caso la división no es entre hombres y mujeres, héteros o no héteros, entre jóvenes y mayores, que hasta han llegado a separar entre pensionistas y sus nietos, discusión de este tipo. Nos están separando en algo más. Los que tienen paguitas y los que no tienen paguitas, los que tienen subvenciones y los que no tienen subvenciones. Esos sindicatos que no van a morder la mano de quien les da de comer. Y por lo tanto, no somos un pueblo. El día que corten el grifo y los de las paguitas dejen tener las paguitas, las subvenciones dejen de ser subvenciones y se prime al que realmente hace méritos y hace méritos o lo necesita de verdad. Lo necesita de verdad, pero para eso están los impuestos, para ayudar a la gente que lo necesita de verdad, no para comprar votos con dinero público, que es lo que se está haciendo, y haciendo un cambio social para ganar votos. Entonces, recuerden que el pueblo no sale a la calle, y cuando yo, de alguna manera, matizaba a mi compañero y querido amigo Daniel Boseler, no era por llevar la contraria, era por decirles a todos, abran los ojos y piensen un poco, ¿por qué no salimos a la calle? ¿Y qué es la gente y quién es el pueblo? No hay un pueblo. El pueblo está dividido a todos los niveles. No hay una ciencia, hay dos ciencias. No hay un periodismo, hay dos periodismos. El que te escribe con criterio y el que escribe por encargo. O sea, que tomen nota. Cuando hablamos, no generalizar. Y el camino es dialogar, escuchar y pensar. Entonces, si quieren alguna explicación, 93 468 55 55, porque en las redes son muy valientes, pero luego aquí, con un toque de humor, ¡son cobardes! Como decía Chico, Handemore. Bueno, pero pues... ¿qué gente? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Vamos a hacer otro reel, venga, va. El pueblo solo hay uno, pero realmente los diferenciamos por el estatus que les damos a la hora de subvencionarlos o
o pagarles ciertos caprichos, cosa que pasa aprovechando que llegan los Goya, pues el arte evidentemente hay que primarlo, pero pasa es que solo se prima el arte de un lado, las películas de un lado, y creo que al final, como iniciativa particular, tendríamos que luchar por películas buenas y expresiones artísticas que a veces no son comerciales, pero también son expresiones culturales, también hay que primarlas, pero hay que buscar un sistema para que no sea siempre para un lado, que sea un poquito para todos. O sea, vamos a ir con la mañana con cosas divertidas, que Julio Iglesias nos ha llamado y que quería expresarnos sí. Es que yo... No sé qué pasa, porque 4 años después la quieren denunciar. Bueno, antes de pasar a eso, la Pati dice, ay, Mara Meva, ¿dónde nos vamos a meter ahora? No, es que vamos bueno, a entrar en un tema. Perdóname. No, ahora no, hay cosas más importantes. Lo dejaremos para el final. Hay cosas más importantes que queremos hablar. Es muy serio y lo sabes. Sí, lo sé. Bueno, vamos a seguir. Hay una cosa que sí que nos preocupa y es... La Tierra da vueltecitas, eso dicen, y desde Venezuela nos vamos a Irán. Evidentemente, cuando yo vi a gente que se atrevía a protestar, pensé, qué coraje, y pensé una cosa que desde aquí tenemos que reflexionar. Estamos viviendo en Europa un Islam súper radicalizado, pero cuando ves a la gente de Irán, en Teherán, en la capital, vestidos de occidentales, soltándose el pelo y lanzando consignas, piensas, tampoco son tan diferentes a nosotros. No están tan radicalizados, están protestando contra ese régimen teocrático. Entonces, ¿dónde empieza lo político y dónde empieza lo teocrático, ¿no? Pero a ver, que se mezcla. A ver, es que a mí me gustaría que recuperásemos o que buscásemos imágenes de Irán de los años 70, correcto, o de Afganistán de los años 70, 75. O de Egipto, o de cualquier país de la zona de Oriente Medio o de Oriente Próximo. O sea, la gente iba vestida absolutamente occidental, las discotecas funcionaban a pleno rendimiento, había ambientes. Si tú ves fotografías, por ejemplo, del padre de la patria de Atatürk en Turquía, y ahora está Erdogan, tú ves, bueno, casi era la imagen de un actor de Hollywood, las imágenes esas que tienen puestas en la zona del Bósforo, donde está el campo de fútbol, pues la verdad es que, o sea, lo ves y dices, es que estás viendo un actor de Hollywood. ¿Y qué ha pasado 50, 60 años después para que estemos como estamos? O sea, están regresando a la Edad Media, a la forma de vestir. Ahora tú vas a Egipto y yo la primera vez que fui no veía hijabs, ahora ves burkas. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tiene que haber esa regresión en los derechos de los ciudadanos? ¿Quién lo promueve internacionalmente? Porque esto no es gratuito. Estábamos hablando antes de cómo promueven ciertos sectores políticos ciertos movimientos, ¿no? Es verdad que en Irán estaba el Shah de Persia, que podía ser o fue una dictadura, pero también es cierto, o sea, que los franceses en un momento determinado protegieron a Khomeini y colocaron a Khomeini, y fue el inicio de la revolución islámica en la zona. O sea, ya empezaba a funcionar ese sistema de estar subvencionando y manteniendo a gente que en un momento determinado podía cambiar el orden mundial o el orden, por lo menos, de algunos países. Y en este caso se ha demostrado que no solo ha cambiado el orden, sino ha cambiado las culturas y ha arruinado la vida de generaciones enteras. Entonces, que ahora se esté moviendo, pues francamente me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es que no se esté dando eco y no se esté dando proyección a todo eso, a nivel de medios de comunicación y a nivel de opinión. A mí me parece súper mal y te quiero decir que ¿dónde está Europa ahora mismo, ¿no? Nos estamos encontrando que ya ha habido ejecuciones anteriormente, en 2019 hubo y en 2022 también. Lo que se nos viene ahora, después de esa gente valiente que ha salido a la calle a protestar, a quejarse, que es un derecho que aquí, creo que no valoramos. Ahora mismo allí se van a cargar a un montón de gente inocente, ciudadanos indefensos, y nadie va a hacer nada. Vamos a necesitar que vaya Trump ahí a extraer también a más gente, porque lo que sí que es verdad es que aquí nos tapamos los ojos. Esto es una masacre lo que van a hacer. Han muerto ya creo que 2.700 personas y ahora tantas cuantas van a ejecutar con aquí silencio de Europa, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Perdóname, y todas las personas que se mueren literal de hambre en Irán, en zonas en las que no deberían de morirse nadie de hambre, por la pobreza absoluta que el gobierno de estos sátrapas les tiene sometidos.
Yo creo que aquí, o sea, cuando habláis un poco del origen de todo esto y que hace, pues, 50 años, ¿no? Se vivía de una realidad muy distinta. Yo creo que en realidad el mundo y la gente intenta acompasarse a las realidades. Entonces, un mundo como el mundo de Oriente Medio, que recibe las nuevas corrientes occidentales, hay una parte que se moderniza muy rápido y la otra que tiene mucho miedo a esa modernización y que por tanto hace un ejercicio de oclusión muy fuerte para contrarrestarlo. Y yo creo que lo que estamos viendo hoy es el final de ese movimiento de oclusión. Fijaos que desde Qatar los hermanos musulmanes han tenido muchísima fuerza, y esa fuerza en la región cada vez es menor. Donde tienen fuerza y éxito es en Europa, curiosamente, con los expatriados que tienen aquí, ¿no? Pero yo soy de la opinión que muchos de estos regímenes cada vez tienen los días más contados y la gente tiene más ganas de, ya te digo, de vivir como viven sus compañeros que ven en Internet, ¿no? Porque hoy en día, ¿cuántos iraníes pues se habrán ido a estudiar a Inglaterra o más o menos, ¿no? Habrán podido salir o tal y han tenido la experiencia ya no solo a través de las redes sociales, sino en primera persona de que en otros países la gente más o menos vive de forma despreocupada, ¿no? Ramón, lo que sí que es verdad es que ahora hay un apagón informativo allí. Es el 6º día sin Internet, ¿eh? Sí. O sea, realmente... claro, es increíble. Sí, o sea, eso forma parte de la represión y aquí yo os voy a decir que, bueno, vamos a ver si Israel se convierte en lo que hemos intentado que se convirtiese, que es en nuestros Gilead, por así llamarlo, en el análisis del Señor de los Anillos, en nuestro punto fuerte en Oriente Medio, y si son capaces los israelíes de intervenir en Irán y de pegar 4 petardazos importantes para desactivar el régimen. La pregunta que antes me lanzaba Isidro, que decía, bueno, ¿y la izquierda qué hace desde aquí? Bueno, mirad, yo creo que también que la izquierda podemita o la izquierda sumarita ya queda, digamos, relegada a las personas mononeuronales o con discapacidad intelectual, no psíquica, sino intelectual, que son personas que, bueno, que intentan siempre ir a la contra porque el capitalismo es el mal y tal. Entonces a mí ya no me preocupa mucho. Esta gente ya se han desacreditado lo suficiente. Si es que ¿quién va a día de hoy, una persona normal, una persona normal que compre el pan cada día, que tenga un trabajo, va a votar a unos asquerosos que cuando están masacrando a chavalas en un país no salen a protestar? Sin embargo, cuando un seleccionador nacional le dio un pico en una celebración a una jugadora, ahí montaron, bueno, que se paró el país por eso, ¿no? Entonces, si la gente lo ve y yo creo que gran parte de la gente que protestó por lo de Rubiales ahora diría, y ahora con razón de más deberíamos que salir, pero ve que nadie convoca. Pues bueno, yo creo que esa, y los sondeos lo muestran así, esta izquierda va a desaparecer. Y que os queden muy claros a los 4 sumaritas que podáis sintonizar esto. Vais a desaparecer. Vais a ser un reducto de la historia, un sueño perturbador, pesadilla, de una siesta, de un verano del cual ya no me acuerdo. Bueno, ya está. Bravo. Tu posición queda clara, pero te voy a decir una cosa. Quizás los de base a lo mejor son eso que dice usted, ¿vale? Pero los de arriba que dirigen hablan y callan cuando les interesa. Por el señor Pablo Iglesias decía que la política era pues tener que trabajar a veces para cabalgar contradicciones. Sí. Sí, cabalgar contradicciones y que hay que comer y que, claro, que los clientes se acaban y acabas trabajando para quien hace falta. Pero si es que esta gente han sido siempre unos mercaderes del voto, pero si es que es lo Entonces, peor del tan mundo. tontos no son porque él es muy listo y va sacando dinerito de las dictaduras. ¿Pero quién que es? precisamente Marqués de Galapagar. No muerden la mano de quien les da de ¿Quién comer. es? Exactamente. Perdona una cosa, pero si él lo dijo. Ahora tenemos que discutirles a la izquierda conservadora y a la derecha la palabra democracia, porque la palabra democracia mola, pero yo lo decía tal cual, la palabra democracia mola, pero esta gente no ha creído nunca en la democracia. O sea, no han creído nunca, porque ellos a lo que aspiran es a tener un régimen como el de Maduro, como el de los ayatolás, y ya está. Y siempre, perdona, una reflexión final, con eso acabo. Cree el revolucionario que nunca puede tener una revolución a la vez. Es decir, el revolucionario dice, coño, que me sale a mi disidencia. No, la disidencia soy yo.
Entonces, como yo soy la disidencia, cuando yo llegue al poder debo eliminar cualquier tipo de disidencia hacia mí, porque no puede ser. Si la disidencia soy yo, lo que pasó en Francia, que la revolución, los revolucionarios dijeron, yo hago la revolución, pues ahora ya mando. Y les salió disidencia y dijeron, ¿cómo? Pero si yo he matado al rey, ¿por qué sale alguien que va en contra? ¿Qué soy yo ahora el rey? No. Entonces empiezo a matar a la gente indiscriminadamente. Y eso es lo que les pasa a esta gentuza, que son en realidad peores de los que intentan suplantar. Mucho peores. Si es que este tío, enarbolando banderas de libertad y de tonterías de estas, se ha dejado pagar por las personas que quieren destruir nuestro sistema democrático, y él les ha ayudado. Bueno, pues no será... Es lo que dices tú, es que a él la democracia no le gusta nada, ni la libertad de expresión. La libertad de expresión les gusta hasta que los critican a ellos, entonces ya no puede haber libertad de expresión. Las feministas a ultranza, políticas, digo feministas políticas, estoy a favor del feminismo real, no político, pero ¿por qué ante el machismo patriarcal cristiano o occidental protestan tanto y delante del patriarcado islámico no protestan nada? Porque el machismo patriarcal cristiano no viene y te corta la cabeza y ni te viola a las hijas. Claro. Perdona, y ante Rejón y Monedero nadie se ha manifestado, nadie se ha dado las vestiduras ni nada. Monedero y daba ahora discursos con sobre... Julito Iglesias, que aunque no parezca importante, a mí me lo parece, escucha una cosa, todo el mundo ya le ha culpado, o sea, ya está condenadísimo, la presunción de inocencia no existe ya en este país. ¿De quién, del Ayatolá? No, de Julito Iglesias, que tiene que devolver absolutamente todo. No estamos hablando de la izquierda que tenemos ahora es una trola como, vamos, una catedral. No puede ser que condenes todo, como decía él, ¿no? Que ese pico que fue, vamos, un acto de violencia extremo. ¿Y ahora qué pasa? Eso también, pero Rejón y Monedero no. De lo que se tienen que quejar de verdad no se quejan. Y deberían quejarse, porque lo que vemos no sé ni cómo los aguantamos. Chicos, la queja va a ser que van a perder su empleo público. Esa es la mejor queja del mundo. Se van a morir de hambre y van a tener que irse, pues no sé, a las Islas Fiji. Me da igual, al Sáhara, a Marruecos. O sea, que se vayan. O sea, la condena más fuerte que les podemos dar es no darles de comer, os lo digo en serio. O sea, que en las próximas elecciones no saquen ni un puñetero duro y que las universidades no vuelvan a contratar nunca jamás. Y que, oye, que tengan que irse a vivir a estos regímenes como fueron a Venezuela, pero que no vuelvan. Que no vuelvan. Claro, que se queden allí, que les pongan el chiringo allí. Esta gente son pura miseria, tío. Y de verdad, la mejor respuesta es no votéis a esta gente. Es que ya está. Es una sugerencia, que voten a quien quiera. No, ¿qué coño una sugerencia? Toma por culo esta gente. Es un dictador. Es un dictador. Te voy a hacer un monumento con espada. Mira, la gente que va... No, ellos lo dicen esto. Ellos dicen, es que quien va en contra de la democracia no es un demócrata y no se tiene que respetar. Bueno, pues a tenor de tus propias palabras, claro, subnormal... Como tú no vas a favor de la democracia, yo no te respeto, ya está. Exacto, claro. Como tú defiendes regímenes que torturan a gente, la matan y tal... Pues yo te expulso del país. Sois unos fascistas. O sea, hay gente que ha venido, hay gente del pueblo y de la calle que ha venido a luchar contra la casta, y llevan aquí solo 15 años viviendo del momio y les estáis atacando. ¿Por qué? Hombre, ¿no? Somos antipatriotas. Contra la caspa. Básicamente. Contra la caspa. O sea, les recomiendo HS. Que no nos patrocina, por cierto. Queremos recordar. Hola, HS. Aquí lo único que nos patrocina es la buena voluntad y las ganas de diálogo. Y sí que a veces Ramón suelta algún vituperio y alguna palabrota. Bueno, pero porque se carga de gasolina y de cafeína. Pero que tenemos que dar un ejemplo. Tenemos que dar un ejemplo a la otra parte y no bajarnos a su nivel. La verdad es que todo lo de Irán es bastante fuerte y justifica los vituperios. Ellos irán y volverán. Paco. Sobre lo de Irán, al final las cosas no pasan nunca por casualidad. Que un pueblo se levante y proteste y reclame libertades y sea masacrado, no pasa por casualidad. O sea, hay gente que te dirá que es el imperialismo americano, unos dirán que es el imperialismo, otros dicen que es la extrema derecha, pero al final las cosas no pasan por casualidad. La política es bastante miserable y bastante hipócrita a nivel local, pero ya a nivel internacional ya es una cosa para meterte los dedos y vomitar. Estamos hablando de una zona en la que los propios Estados Unidos, la CIA, entrenaba a Osama Bin Laden. Estamos hablando de ese espacio de Oriente Medio. Estamos hablando de unas políticas de descolonización que se hicieron y de unas políticas de injerencia
nos guste más, nos guste menos, es la que se ha hecho en Venezuela y es la que se está haciendo ahora en Irán, desde dentro, desde fuera o desde al lado. Al final, estos movimientos ya los hemos visto antes. ¿Os acordáis de Gaddafi? ¿Os acordáis de lo que era la primavera árabe? ¿En qué terminó la primavera árabe? Pues desde luego en una regresión absoluta de todos los países que sufrieron. Y en estados fallidos. Que sufrieron y en estados fallidos. Ahora estamos viviendo otra primavera y estamos viviendo la primavera negra, la primavera del petróleo. Y está pasando en Irán y está pasando en Venezuela. Y desde luego no es casualidad. Y todas las guerras y todos los conflictos tienen un motivo. No es ni por asesinato, ni por odio, ni por cuestiones de raza, de religión, es la pasta, solo la pasta. Y lo peor de todo esto, lo peor de toda esta situación es España. España hemos dejado de ser un referente internacional y tener voz en ningún lado, ni en Europa, ni en todo Hispanoamérica. En lo que es LATAM, Latinoamérica, España llegó a tener una especie de entente, de un acuerdo atlantista con Estados Unidos, y a España se le sentaba en la mesa, España decidía, y España era el vínculo normal y natural con los países que hablan nuestra misma lengua, exceptuando Brasil, y donde tenemos un predicamento, una historia y un rango que nos hace ser conducto, hilo conductor entre el atlantismo con Estados Unidos y Europa. Y ahora mismo somos un ridículo, siempre posicionándonos mal, con Pedro Sánchez y el enano este de las gafas que no hacen más que meter la pata. El ministro Álvarez. El enano de las gafas. Que me cae bien, no lo veré, por favor. Pensaba que hablaba de Chenique. Que parece que ese es un micromachín. Que parece que cuando hay un acto de gala va a hacer la primera comunión, que es una cosa ridícula, y nos están llevando a España al ridículo internacional. Un poquito de humor, pero seamos respetuosos. Y siempre nos vamos a posicionarnos mal. Con Israel nos posicionamos mal, con Venezuela nos posicionamos igual o peor. Estamos no es casualidad, metiendo la pata, claro. No es casualidad. Sí, pero eso luego cuesta mucho recuperarlo. Y tenemos, y yo soy monárquico y soy liberal, pero soy monárquico y tengo un profundo respeto por el último discurso del rey, por su majestad el rey, pero al final esto que decía yo de la pérdida de España como referente internacional está afectando también a la Casa Real, que está arrastrándose por el sanchismo, y por muchas narices y por muchas veces que ha defendido nuestra democracia y ha puesto los cojones en la mesa su majestad, pues al final el sanchismo lo arrastra todo, lo envilece todo. Bueno, Venezuela hablaba de retenidos, no hablaba de presos políticos. Es así, pero ¿quién le escribe los discursos al rey, no? Porque el mismo día Sánchez había dicho la palabra retenidos. Qué fuerte. Sí. Vale, no, se hacía señas porque tenemos cosas en el tintero, nos quedan 14 minutos y nos hemos comido el programa. O sea, este programa tiene que volver a las 3 horas. Nos lo hemos comido y está muy bueno. Está rico. Hoy hemos desayunado gracias a Suacorp. Suacorp patrocina este programa con un muy buen desayuno. No patrocina, pero es un gentleman. Que te amenazan en redes, tráetela al programa, a ver quién se mete contigo. Mira, a mí no me lleves la contraria, que si no te traigo a la familia te va a enterar. No te pongas que... A ver, vamos a ver nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Es muy bien, Ay, cuando yo dejo el camión no veas. Tengo familia que te va a enterar. Paco, mira, en este partido, en este programa, es que todo empieza por P. A darte lo que le gusta, alábalo. Todo empieza, loco, todo no. Capaz que un poquito, pero... Bueno, ya sabemos que nosotros hacemos voces. Ha venido Rodrigo hoy. Bueno, sí, estuvo por acá. Ay, Rodrigo, estabas dormido, Rodrigo. No, bueno, es que Ramón me dijo que capaz no tenía que hablar tanto. Y no, me escondí un rato, un tiempito, pero... Bien, no, capaz que otro día hablamos de lo que hicieron los Kirchner en Argentina, porque yo me escapé de allá, pero corriendo, ¿viste? Bien hiciste. Gracias. Bueno... en este programa es que pasa. Bueno, a mí me dejan salir a ratos del psiquiátrico, hago el programa y vuelvo. Nosotros estamos un poco asustados en San José de las Lajas, distrito Habana, porque nos están buscando. Dice que dónde están los comunistas
Nosotros estamos aquí resistiendo al imperialismo americano. Oye, Isidro, ¿cómo es que hemos traído a tanta gente de fuera? Yo no sé, Muy internacional hoy no sé qué está pasando. Hoy no os habéis tomado la pastillita, ¿eh? Yo soy José Oliva, que soy cubano de San José de las Lajas. Yo soy Tami. Bueno, un poquito de descompresión va bien. Os recuerdo que el que está hablando era Paco Sierra, que tiene su ponte humorístico, aunque parezca que no. El otro día me pusiste a tu hijo al teléfono y cuando le hice el pitufo se asustó. ¡Ay! Dice, papá. Cosita. Que mi hijo tiene 4 años, no conoce todavía. No, pero yo le hacía, claro, no sabía los pitufos. Está todavía claro, con Peppa Pig imaginaros, estaba hablando con un señor y de repente dice, ponlo, que le hago el pitufo. Y claro, es que hay gente que se piensa que yo dobla por los pitufos. Bueno, así no sé. Imaginaros yo presentaba. ¿Queréis que os presente el programa en pitufo? Por favor. Pero no teníamos muchos temas. Bueno, por favor, no, porque una cosa mejor. Me puteáis a mí, pues ahora yo os puteo a vosotros. Una cosa mejor. Yo quiero pitufo. Hoy cumpleaños mi hija Carlota, la podía felicitar papá pitufo. Pero es hoy. 12 años. Pero es hoy. Mi hija Carlota, sí. Es hoy. ¿Cuántos cumple? 12. Pero 12 un pitufo es demasiado infantil. Deja que siga siendo niña. Yo creo que la de los pitufos, la que salen del Pitufilandia y van a la vida real y luego vuelven, tal cual, esa creo que la hemos visto Carlota y yo unas 72, 74 Bueno, veces. yo siempre he dicho que los pitufos es algo así como una generación perdida, porque imagínate una comuna de pitufos azules donde hay un montón de pitufos, y solo una sola pitufa, un yayo y un bebé. Y seguramente quien se ha trajinado a la pitufa es el yayo. Oye, pues no le digas eso. Pues son azules. No, porque los demás están todo el día trabajando y distraídos. El pitufo forzudo está haciendo gimnasia. Felicítala con el pitufo. Felicita a la criatura, por favor. Bueno, va. Venga, y así Pichel, el pitufo gruñón no ha venido. Quiero hablar un tema de seguridad y quiero hablar un tema así también. Nos quedan 12 minutos. Nada. Pues a Carlota, si alguien quiere felicitar, pues vamos a hacerlo en pitufín, porque hay pitufo y barrufet. En catalán es barrufá, que es más difícil con la B, y en castellano, español es con la P de pitufo. Pues sería algo así, Carlota, de parte de tu padre, de tu madre, de toda tu familia y de la familia vikinga, que te queremos mucho. Vamos a felicitarte tu cumpleaños. A Carlota, que cumple 12 años. Vamos a pitufando pitufresa. ¡Qué bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! Muy bueno. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, vamos a seguir el programa. No ha puesto Nasqui ningún efecto, lo hago realmente con las cuerdas vocales altas. Recuerda los discos de 78. No, Juanito empezó a hablarle así. Digo, Eres una caja de sorpresas, Isidra. Mira, divertido. Bueno, vamos a seguir el programa de los vikingos. Gracias por escucharnos en RCN 106.9 de la FM, la hora vikinga. Podríamos hacer las cuñas en pitufo. Las cuñas en pitufo. Bueno, después de las cuñas, vamos a dejarnos de coñas. Y bueno, a veces la política es menos divertida, pero a veces necesaria, pero de la manera que se ha pervertido nos está perjudicando. Y lo que debería ser una sociedad alegre, mirando unos por otros, pues se ha convertido en una sociedad de odio. Han sembrado el odio, han sembrado las diferencias, y no debemos dejarnos llevar. Escuchémonos y intentemos, no sé, relajarnos un poco, porque al final quien gana no somos unos ni otros, son ellos. Esto no va de derecha ni izquierda, va de ellos o nosotros. Y como decía al principio del programa, pues de alguna manera llamo a esos políticos que son grandes personas. De hecho, hay algunos que vendrán algún día aquí para hablar de política, no hablar de su partido. Y les abrimos la puerta porque pues, son personas que en el día a día hacen cosas importantes en la calle. Aprovechando que tenemos a un técnico de seguridad, quisiera decirles que cuando pican a la puerta de casa para vendernos una alarma o para vendernos seguridad de todo tipo, nos dicen cosas que no son verdad. Y quería que en unos minutos hiciéramos, porque iremos haciendo cosas de estas, tanto a nivel de abogacía, nuestros abogados, que creo que los tenemos desaprovechados, dar ciertos consejos cada día para la gente que en su día a día necesita. Gonzalo, Pati, Paco y Noelia son grandes abogados y abogadas, y pueden llamarnos, hacernos consultas, y cada día traeremos algún tema para que entre todos podamos aportar algo de conocimiento a la gente que necesita información. Y hoy, aprovechando que estaba en Barcelona, porque ha sido pim pam, Pedro, pues nada, me comunicaste ayer por la tarde y dije, pues nada, vente para acá, porque hacía tiempo que no nos veíamos. Y nada, ahora nos hemos tomado un café y charlaremos, pero sí que tocabas en tu podcast de Suacorp, tocabas un tema importante, que es algo tan vital como la seguridad de casa, la seguridad de nuestras familias,
pues que a veces nos venden unas milongas tremendas. Sí, estamos acostumbrados a que nos vengan a la casa, nos piquen la puerta y entre otras cosas nos vendan seguridad. Eso no tiene que ser malo si es un especialista, si es un profesional, pero muchas veces va, pues, el pobre chico o la persona o la chica que vienen a venderte, pues tiene que realizar pues un mínimo de ventas de 6, 8 packs al mes, si no lo despiden. O si no, no pasa al siguiente nivel, que es tener un vehículo, etcétera. Hay una serie de vamos a llamarlo reglas, porque no es que sea algo oficial, porque cada casa tiene, cada empresa, cada fabricante o cada entidad tiene, ¿no? Sí, sus incentivos, pero más o menos funciona así. Bien, eso al cliente final no le importa, ¿no? Dice, bueno, a mí me da igual mientras que me vendan algo que funciona. Bueno, yo os voy a decir más o menos cosas que tenéis que saber para que entendáis un poco cómo funciona la seguridad en una vivienda. La seguridad en una vivienda no funciona con un pack que se ofrece a todos los clientes de la misma manera. Una persona que tiene un ático no es lo mismo que tiene, no sé, una planta baja. O una persona que tiene muchos niños pequeños no es lo mismo que vive sola la señora o que vive con el matrimonio. Cada persona tiene un riesgo. Bien, cosas importantes. Oye, si me pongo una placa en la puerta le quito la placa a mi vecino o dame una plaquita al de la empresa de seguridad y así no te robarán. Bueno, que sepáis que eso es ilegal y podéis ser penados. El Ministerio de Interior tiene un departamento que se llama Seguridad Privada, que a nosotros nos tienen controlados, a las empresas de seguridad, es decir, te tienen auditado continuamente, pero también al cliente final. El cliente final también, por ponerse una placa y decir, oye, ya tengo una empresa de seguridad, así no me roban. Bueno, eso a nivel de ilegal es ilegal, pero además de ser sancionado, también pensar que las empresas de seguridad pues tienen sistemas de seguridad y el delincuente sabe qué sistemas de seguridad, sabe cuando la placa se ha puesto, sabe cuando no, sabe cuando hay un sistema y cuando no. Quiero decir que no es poner una placa y que no te roben. Más cosas. Me pasan una alarma, esto me lo han dicho muchas veces, oye, mira, cada vez que hay una alarma te llaman a la policía directamente. Esto es mentira. Es importante saberlo. La policía no está conectada a tu sistema de seguridad. Esto hace muchísimos años era así, pero ahora no. Ahora, cuando hay una alarma, va a una central receptora de alarmas y esa central receptora de alarmas llama a la policía si se cumplen unos parámetros. Si esos parámetros no se cumplen, no se va a mandar a la policía porque hay muchas falsas alarmas, hay muchos sistemas que se disparan y tanto el cliente como la empresa pueden ser sancionados. Por lo tanto, que sepamos que no va directamente la policía. Hay muchísimas más cosas. Si quieres podríamos seguir hablando, pero... Bueno, te lo he dejado para el final para que vuelvas. Vale, perfecto. Pues bueno, hay muchísimas más cosas, pero bueno, intentaremos en los próximos programas ir haciendo unas cápsulas de contenido que fabricaremos entre todos, consejos prácticos de cosas para el día a día que son muy hábiles, que hay todo como una serie de cosas que son pero no son, confusión, que es donde ahí pues se manejan pues los que no son lícitos o sacar beneficio de algo que no, a lo mejor no es tan grave o que necesitas más. O sea. Bueno, y cosas que hacemos que gente que viene de otros países, tengo una vecina que vive en Sudáfrica y dice, es que yo no entiendo cómo le abrís la puerta a cualquier persona que te dice, hola, vengo de Amazon. Sí, bueno, yo conozco escaleras que ya y se te meten en la finca. Hay comunidades que ya han puesto un letrero avisando a los vecinos que por favor reciban la comida en vestíbulo, que eso tampoco creo que nos pone en peligro en cierta manera, porque bajar abajo recibir. Pero claro, están abriendo a todo el mundo y dicen Amazon, Globo, Pepito de los Palotes, ala, sube y a una vez le has abierto, ay, es que, claro, te dicen, no es para aquí, pero ábrame que voy al de arriba. No, abran si solamente es para ustedes, si no es para ustedes, no abran. Bueno, es que lo primero que sería discutible es si hace falta el portero electrónico ahora que todo el mundo va con el móvil, ¿no? O sea, porque al final el portero electrónico da una vulnerabilidad, porque cuando llaman a un timbre ya saben si contesta o no contesta. Pero es que ahora el portero electrónico va conectado también al móvil, hay muchos sistemas. Sí, no, es cierto, pero bueno, hombre, con vídeos hay una serie de inventos que en su momento fueron útiles que hoy, pues bueno, yo me cuestiono si realmente... Lo que tenemos que volver es a poner al sereno. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Y toque de queda también. No, eso no. Ya ha empezado la totalitaria esta otra vez. Es que es verdad. La dejas así un rato y mira, ya está. Con el manojo de llaves y la porra, ¿no? Dale una lección de democracia y pégale con la porra. Es lo que se lleva, ¿no? Soy democrático, pero te doy. Bueno, los gallegos antes de marchar, hoy hemos conciliado seriedad y un poco de humor, porque a veces necesitamos una válvula de escape, por cuando te pones a ver los noticieros, la verdad.
Y quería cerrar con Noelia algo que me ha estremecido mucho, que un niño de 11 años en un barrio de Cádiz ha sido torturado por un compañero con un cuchillo. Un niño de 11 años. Hay que ponerse trascendental porque los niños para mí son el reflejo de la sociedad. Y si los niños están haciendo aberraciones de este tipo, qué mal lo estamos haciendo todos. Qué mal lo está haciendo el gobierno, qué mal lo están haciendo los educadores. No, es que es cuestión que tienen que venir de casa. Qué mal lo estamos haciendo los padres. Qué mal lo estamos haciendo como sociedad. Noelia, tú que te dedicas al tema de la violencia escolar, del bullying y tal, y Pati Pati Rodríguez, al tema del derecho de familia. Desde las familias y desde los colegios, para el país, este fracaso social. Es increíble. Mira, yo de este caso en concreto te quería comentar que otra vez estamos ante un menor inimputable. Claro, estamos hablando de 11 años. La responsabilidad penal aquí en España comienza a los 14 años. Este caso es especialmente desagradable porque además era el mejor amigo. Entonces, ¿el mejor amigo? Sí. Entonces es una cosa que, bueno, hay que investigarla, estudiarla profundamente porque es inquietante, toda la noticia. Resulta que llega hasta el punto de que va allí a jugar y es secuestrado. Es que en realidad le coge el teléfono móvil y se hace pasar por él, que envía un mensaje a los padres diciendo que se iba a quedar a dormir en casa de su amigo y que no está muy bien y que se queda a dormir allí. Realmente puede escapar, por eso no va más, pero estuvo 4 horas siendo maltratado por este compañero y además quemado también. Quemado. Entonces, cuando llegamos a este extremo ¿es un juego que se pasa de rosca o es un perturbado? Es que aquí está el tema. Mira, yo te digo una cosa, es una cuestión que nosotros abordamos muchísimo por el tema de las pantallas, empezó con el ciberacoso, ahora ya está con la inteligencia artificial. Yo estoy convencida por la experiencia en otros asuntos que yo creo que hay menores que ya comienzan a tener serios problemas de lo que es la realidad, distinguirla de la ficción. Te lo digo de verdad, porque al final están metidos ahí en esa... Bueno, claro, es su realidad. Es que hay veces que están más tiempo en la pantalla que no en la vida real, de verdad. Entonces, claro, puede llegar a pasar que piense que es como un videojuego, pero lo que está claro... y esto sí que también lo quiero decir, es que ese niño estaba solo, La madre creo que estaba en Marbella o Málaga, claro, de Cádiz, y estaba solo de 11 años, con lo cual, a ver, quizás este niño también está en una situación de riesgo, si no de desamparo, con lo cual el tema también será... si estuviera con un cierto control, una casa que todo funciona con normalidad y que hay un control paterno, a lo mejor eso tampoco hubiera sucedido. Pues ya saben que muchas cosas de las que pasan dependen de nosotros, de los mayores. No dejemos a los niños solos, vigilemos sus conductas y somos responsables toda la sociedad. Ni unos ni otros, absolutamente todos. O sea que dejemos esa reflexión en la mesa porque esto, más allá de la política, es el futuro de nuestras casas, el futuro de nuestro país, es nuestra juventud, son nuestros niños y sin ellos no hay futuro. Quizás nos los queremos cargar también y así no tenemos futuro. Reflexionemos sobre hacia dónde vamos y cómo nos comportamos con los demás. El cambio empieza en nosotros mismos. Y nada, quiero despedir con esta música a todos nuestros compañeros y compañeras de esta mañana. Ramón ha tenido que irse a levantar el país, que trabaja mucho. Todo aquel que lo pueda hacer, que lo haga, aunque cada vez queda menos ganas, sobre todo los autónomos que tenemos que pagar para trabajar. Y nada, Paco Sierra, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias Vikingo, gracias a todos. Noelia, muchas gracias. Una mañana más. Gonzalo, encantado de que siempre nos visites. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, estamos ya en tiempo de descuento. Pati Rodríguez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantados de volverte a tener aquí, que has pasado unos días y días. ¿En la nevera? En la nevera. Ay, qué fresquito. ¿Crees? Y a mi amigo Pedro Moya, que nos llega desde Málaga con sucursales en todo el país, y si quieren seguridad, ya lo saben, su acord. No has pagado, pero es que me da la gana de decirlo porque eres un profesional de los que hace falta en este país, igual que el resto del equipo que tengo, que es un lujo que me dejen dirigir este barco, porque cuando quieran hacer algo,
Rodéense de gente que sepa más que usted. Seguramente le irán mejor las cosas. Y ahora vamos a felicitar a Carla, como Dios manda. A Carlota. Y Carlota, de parte de los vikingos al vikingos, por favor, todos a una ¡Feliz cumpleaños! Carlota. Gracias por estar ahí. Está escuchando el 106.9 de la FM en La Hora Vikinga. Nos vemos la semana que viene en el programa número 73.